Radio Mundial Adventista presenta Preguntas Bíblicas, espacio donde encontrará respuestas sobre pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y otras interrogantes. Conducido por el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Saludos. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de gran ayuda a su crecimiento intelectual y espiritual. Comencemos. ¿Por qué la Biblia menciona que los huesos se regocijan? Nuestro programa de hoy, ¿vivirán estos huesos? Trataré de responder a esta pregunta mediante el análisis de algunos pasajes en los que se mencionan los huesos. Este aspecto de la anatomía juega una función importante en la comprensión bíblica de la naturaleza humana. Según la Biblia, somos una unidad física, mental, emocional y espiritual indivisible. En ese contexto, los huesos tienen entonces diversas funciones, además de conformar la estructura del cuerpo. Primero, los huesos y la vida. Los huesos están ocultos, cubiertos por tendones y carne. El libro de Ezequiel capítulo 37, el verso 3 al 7 hace mención. Son un símbolo apropiado de la vida interior, la sede de la vida misma y sus emociones. La vida fue creada por Dios, dice el libro de Job capítulo 10, el verso 11, pero puede verse amenazada por fuerzas malignas. Las emociones como el terror, el temor y la angustia se manifiestan por el temblor de los huesos que se quiebran y dislocan, según el libro de Jeremías capítulo 23, el verso 9. No físicamente, sino que dejan a la persona sin fortaleza física y emocional, tal como lo menciona Salmos 31:10. Ante el temor y el dolor emocional, el ser interior, los huesos de la persona, pierde la paz. Figurativamente, los huesos se corrompen, incapaz de sostener la plenitud de la vida, como lo menciona Job 30:17 y Proverbios capítulo 12. El pecado inconfeso crea culpa e interrumpe la condición interior de la persona. Así que el ser interior, los huesos, viven angustiados, dice el Salmo 32:3. Sin shalom, según el Salmo 38:3. Solo Dios puede fortalecer la vida interior, algo que se produce cuando los huesos, la persona ora al Señor, como dice el Salmo 35:10. En segundo lugar, los huesos y la muerte. Los huesos son los últimos restos de una persona y por lo tanto están asociados con la muerte. En estos casos, el término hueso suele ser usado en sentido literal. Se percibe a los huesos secos como una extensión de la persona y, en este sentido, evocan su recuerdo. Por ello, tienen que ser enterrados con respeto. 1 de Samuel 31:13. Durante la guerra no hay respeto por los muertos y en consecuencia los huesos que quedan en el campo o son extraídos de los sepulcros llegan a ser como basura. Jeremías 8:2, Amós 2:1 y Salmos 53:5 hace mención. Esta es una expresión no solo de victoria sobre el enemigo, sino de desprecio. Los huesos también pueden designar a un cadáver, como dice el libro de Génesis capítulo 50, el verso 25 y 26, y Amós capítulo 6, el verso 10. Así que una herida mortal daña también a los huesos, dice el Salmo 42:10. Y cuando los huesos solo están cubiertos por la piel, la persona está a punto de morir, dice el libro de Job capítulo 19, el verso 20, Salmos 22:17, Salmos 102:5. Los cuerpos conectados con la muerte son también fuente de impureza. Todo el que los toca se vuelve impuro, dice el libro de Números, el capítulo 19, el verso 16. Como fuente de impureza, los huesos también pueden profanar los altares cuando son desparramados a su alrededor, según el libro de Ezequiel capítulo 6, el verso 5. O se los quema en el altar, dice el libro de Primero de Reyes capítulo 13, el verso 2. Un enfermo
que se siente cercano a la muerte, describió allí la experiencia, ¿verdad? Como un león que quebranta los huesos de su víctima, según el libro de Isaías, capítulo 38, el verso 13. Tercero y último lugar, los huesos y el parentesco. Todos tenemos huesos, lo que lleva a la idea de igualdad. Los huesos estamos conectados allí mutuamente porque todos tenemos carne y huesos. Esa idea se remonta al momento en el que Adán describió a Eva como hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice el libro de Génesis capítulo 2, el verso 23, es decir, eran iguales. El concepto se aplica en particular a los parientes. David preguntó a Amasa, ¿no eres tú también hueso de mío y carne mía? Que en hebreo es exen, hueso. Según lo dice segundo de Samuel, capítulo 19, el verso 13. Las tribus de Israel dijeron a David, hueso tuyo y carne tuya somos, que en hebreo es exen, hueso. Segundo de Samuel, capítulo 5, el verso 1. Debido a este énfasis en la igualdad, el término hebreo exen o hueso, allí también era usado entonces para expresar el tiempo. En el hueso del día, significa entonces allí en ese mismo día. Y el libro de Génesis capítulo 7, el verso 13 hace mención, así como Deuteronomio 32, 48. O la concordancia de objetos, por ejemplo, como el hueso de los cielos, significa como el mismo cielo. Ahí lo dice el libro de Éxodo capítulo 24, el verso 10. Sí, los huesos pueden regocijarse porque representan a toda la persona, cuyo íntimo ser recibe entonces el impacto de lo que hace y experimenta. Ese gozo se ve amenazado por la enfermedad, el dolor y la culpa o la angustia, que interrumpen el bienestar interior y finalmente ponen fin a la vida. Anticipamos el momento cuando Dios hará que nuestros huesos vivan otra vez y ya no tengan que morir. El Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.